hiciste consciente. ¿Pero por qué lo hiciste? Porque muchos artistas son abusivos de muchas maneras y me han ofendido a mi persona. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Cris y el día de hoy les traigo un video diferente de los que normalmente suelo hacer aquí en mi canal, así que espero realmente que les guste muchísimo esta nueva sección y hoy hablaremos del caso de Juan Fernando Hermosa, más conocido como el Niño del Terror. Juan Fernando Hermosa Suárez, de nacionalidad ecuatoriana, nació el 28 de febrero de 1976. Él fue adoptado en la provincia de Los Ríos por el señor Rafael Olivo Hermosa y la señora Zoila Amada Suárez, a la edad de 1 año y 2 meses, esto debido a que su madre biológica no contaba con los recursos económicos necesarios para poder criarlo, ya que él era su segundo hijo. Posteriormente, sus padres adoptivos decidieron llevarlo hasta su casa ubicada en la ciudad de Quito con la finalidad de que Juan Fernando no llegara a enterarse de su verdadero origen. Sin embargo, a medida que pasaban los años, a pesar de su corta edad, Juan Fernando ya presentaba un desarrollo lleno de conflictos respecto a su personalidad, siendo un niño sumamente introvertido, ya que hasta sus 3 años de edad él no había hablado, y con el paso del tiempo él tenía cambios muy repentinos, pasando de ser muy tímido a ser muy inquieto. A él, por supuesto, como a todos los niños, le gustaba muchísimo jugar, pero él demostraba tener una afición en particular por jugar con armas y dinero. Y solía mencionarle muchas veces a su padre, a pesar de ser tan pequeño, que era importante tener dinero. Pero estas acciones, pues hasta ese punto, no parecían ser algo muy grave. Varios días después, sus padres decidieron realizarle diversos estudios y radiografías para ver cómo se encontraba el estado de salud de Juan Fernando, ya que ellos sí notaban los cambios repentinos que él tenía y pues obviamente como cualquier padre eso les preocupaba. Pero no se llegó a concretar un resultado en específico real que demostrara que hasta esa edad Juan Fernando tuviera alguna enfermedad comprobada. Con el paso del tiempo, un día se le presenta fuera de su domicilio al señor Rafael una señorita llamada Gloria, la cual era la hermana biológica de Juan Fernando. Él al verla quedó totalmente sorprendido porque sí la conocía, pero no entendía los motivos del por qué estaría buscándolo. Sin embargo, ella le explicó que su madre optó por enviarla donde él, ya que su padrastro la había sacado de su casa y de algún modo quiso enviarla a donde alguien conocido para que pueda estar segura por algunos días. El señor Rafael, con buena voluntad, decidió ayudarla sin imaginarse que el verdadero objetivo de ella era contarle la verdad de su origen a Juan Fernando, lo cual terminó sucediendo apenas se le presentó la primera oportunidad, ya que un día al estar solos Juan Fernando y Gloria, ella le dijo fría y calculadamente que el señor Rafael y la señora Amada no eran sus verdaderos padres. Juan Fernando, al enterarse de la verdad apenas siendo un niño, le afectó demasiado la noticia, ya que él sí pensaba que ellos eran sus verdaderos padres. Posterior a todo esto, él por varios días mantuvo comportamientos muy inusuales hasta que un día decidió confrontar a sus padres preguntándoles si era verdad lo que le había contado Gloria, recibiendo a una afirmación por parte del señor Rafael. Este hecho terminó marcando definitivamente la infancia de Juan Fernando Hermosa, ya que a partir de este punto su personalidad se volvió más problemática, él se volvió más rebelde y sus padres adoptivos perdieron todo tipo de autoridad ante él. Empezó a demostrar un comportamiento muy cruel contra los animales, ya que los maltrataba, pero específicamente desquitaba su ira contra los gatos, llegando al punto de no solo golpearlos, sino también de desprenderles la cabeza. En varias ocasiones llegó a llevar la cabeza de los gatos a su escuela y los dejaba en los asientos de sus maestros. Ellos, al ver esta terrible situación, se horrorizaban, al igual que los compañeros de clase de Juan Fernando. Pese a todo esto, él repetía continuamente este tipo de actos terribles, por lo que era expulsado de cada escuela en donde era reingresado, hasta llegar al punto de que ya no fue aceptado en ninguna escuela. Él recibió castigos físicos por parte de su padre por todo este tipo de comportamientos. El señor Rafael justifica en una entrevista que él no cree que se le haya pasado la mano. Sumado a todo esto, por motivos laborales, su padre se ausentaba del hogar hacia la provincia de los Sucumbíos,
donde tenía propiedades y Juan Fernando quedaba a cargo de su madre. Ella sufría de una discapacidad auditiva y de artritis, lo que de algún modo le impedía controlarlo como ella quería, y él aprovechaba esto para seguir cometiendo actos ilícitos. Cuando ella tenía 10 años, entrando en su etapa de preadolescencia, cometió su primer robo en una casa donde hurtó 50,000 sucres y posteriormente fue escalando en las categorías de robo, donde ya no solo se llevaba dinero, sino también robaba artefactos, partes de autos y llegó a robarse los mismos autos. Es así que con tan solo 13 años él fue detenido por el robo de un auto, donde intentó hacerse pasar por otra persona dando otros datos al ser capturado. Él permaneció por varios días encerrado y después logró fugarse de la correccional. Cuando cumplió 15 años, él solía frecuentar diversas salas de videojuegos, bares y discotecas ubicados en los sectores de la Marín y del Puente del Wambra, donde conoció a varios jóvenes con los que estableció de algún modo un tipo de amistad, formando así la denominada Pandilla del Terror, que se dedicaría más adelante al robo de casas y de taxis. Esta pandilla fue conformada por 10 adolescentes, entre ellos 2 mujeres, una de ellas de nombre Yadira, quien fue después posteriormente la enamorada de Hermosa, y 8 hombres, siendo Juan Fernando quien tomó el liderazgo de la misma. Sus principales aliados fueron Luis Quispe de 14 años y Milton Robalino de 16. Pero todas estas malas acciones no serían nada comparado a lo que él haría después. La noche del 22 de noviembre de 1991, Hermosa se encontraba en una discoteca con 4 de los miembros de su pandilla. Al salir del lugar tomaron un taxi marca San Remo, el cual era conducido por el taxista Jorge Aguirre. Hermosa, al subir al taxi, aparentó ser un muchacho normal, ya que su contextura era delgada y por ello él daba la impresión de ser un joven inofensivo, pero nada más alejado de la realidad. Es así que a las 12:55 de la madrugada, sin motivo, sacó un arma 9 milímetros y le quitó la vida a Jorge Aguirre con 2 impactos de bala. Él falleció instantáneamente y se convirtió en su primera víctima. Después de estos hechos, uno de sus amigos condujo el carro a las afueras de la ciudad de Quito para posteriormente arrojar el cuerpo de Jorge Aguirre. Una semana después, Hermosa, conjuntamente con los miembros de su pandilla, se encontraban en estado etílico y acudieron a una peluquería ubicada al sur de Quito, donde Hermosa usualmente se arreglaba el cabello. Esta peluquería era atendida por Charlie, quien era travesti. Después de estar por varios minutos ahí, Charlie los invitó a su domicilio para continuar libando. En el transcurso de la noche se inició una discusión que terminaría muy mal, ya que Hermosa sacó la pistola de 9 milímetros y disparó 5 veces a Charlie cuando él intentaba pedir ayuda. En la semana siguiente se encontraron los cuerpos de Giovanni Solórzano y Héctor Jaramillo, quienes eran taxistas. Ellos habían sido privados de la vida por disparos y, sumado a todo esto, los vehículos no se encontraban en el lugar de los hechos. El 14 de diciembre, en el mismo día pero a distintas horas, fueron encontrados sin vida 3 taxistas: Moisés Freire, Roberto Moya y Gurumecindo Ortiz. Sus cuerpos fueron hallados en sectores aledaños de Quito con impactos de bala. En tan solo un lapso de casi 4 meses, Juan Fernando Hermosa había desatado una ola de crímenes sin precedentes, que había dejado como resultado a más de 15 víctimas, entre ellos taxistas, camioneros y homosexuales. En este punto, el caso se volvió tan mediático que la ciudadanía exigía que se encuentre al responsable de estos terribles crímenes. La presión por encontrar al sospechoso hizo que la Brigada de Homicidios, quien era la entidad encargada de llevar el caso, fuera sustituida por el mayor Fausto Terán, quien formó una nueva brigada de investigación llamada el COI, Centro de Operaciones de Inteligencia, y se dio la orden de encontrar a la persona responsable de los crímenes con vida o sin vida. El primer paso para la captura de Hermosa fue analizar su modus operandi. Se revisaron los informes de las autopsias de las víctimas, se guardaron las ojivas del arma
y se analizó que los crímenes se cometían principalmente los fines de semana en horas de la madrugada, siendo las principales víctimas taxistas que manejaban autos de la marca Sanremo, por lo que se desplegó una vigilancia de agentes encubiertos en sectores aledaños de la ciudad de Quito, pero por varios días no se obtuvieron resultados. Pese a todo esto, Fausto Terán no se daba por vencido y continuó mandando noche tras noche los operativos de vigilancia. Es así que en una noche, en un golpe de suerte en el sector de Calderón, casi por Carapungo, los oficiales se percataron de que un taxista manejaba de manera muy inusual. Al ir a revisar el sitio de donde había arrancado el taxi, se dieron cuenta de que había un cuerpo sin vida. Al día siguiente se extrajeron 4 ojivas y conjuntamente con las que ya se tenían guardadas se mandaron a analizar al laboratorio de criminalística, arrojando como resultado de que pertenecían a la misma arma. Los oficiales continuaron rondando los sectores rurales de Quito por varias madrugadas y por el mismo sector de Carapungo escucharon disparos al dirigirse al lugar de donde provenía el ruido. Ellos vieron un taxi en movimiento y los oficiales logran seguirlo y rebasarlo. Al ver, se dan cuenta de que dentro del taxi se encontraban un grupo de jóvenes, los cuales kilómetros más adelante logran huir dejando abandonado el taxi, y solo se logra la captura del primer sospechoso, Luis Quispe. Pese a estar detenido por varias horas y con la amenaza de ser inculpado como el autor intelectual de los hechos, él no confesaba. En los días siguientes, familiares se acercaron a buscarlo, pero Fausto Terán no dio la orden de que se les informara a los familiares de su detención. En esa misma tarde, 3 adolescentes también se acercaron a preguntar por él. Esto les pareció a los agentes muy sospechoso, así que decidieron seguirlos y armar un nuevo operativo con oficiales encubierto. Es así que a la salida de una discoteca, los adolescentes ingresaron a un taxi, donde después de avanzar por algunos kilómetros quisieron agredir al taxista, sin imaginarse que el taxista realmente era un agente de la policía. Ese día fueron detenidos los miembros de la pandilla del terror, pero no el autor de los crímenes. Después de varias horas detenidos y con una confrontación directa entre Luis Quispe y Milton Robalino, finalmente ellos dos terminaron delatando a Hermosa, aclarando de que ellos solamente cometían los robos y el único que disparaba era Hermosa. En esta parte quisiera mencionarles que existen 2 versiones de cómo fue supuestamente la captura de los miembros de la pandilla del terror, ya que por un lado está la versión que les acabo de contar y por el otro existe esta versión en la que se afirma que una de las víctimas logró sobrevivir a uno de los asaltos. Aquí se implica al taxista Pablo Enrique Ceballos, quien se encontraba laborando normalmente el día 15 de diciembre del año de 1991. Él se encontraba en el sector norte de Quito, exactamente en la avenida Amazonas. Por ese mismo sector, un grupo de 4 adolescentes, entre ellos 2 adolescentes mujeres y 2 adolescentes varones, le pidieron que les realice una carrera hasta el Pululagua. El taxista aceptó hacerles esta carrera. Una vez que los acercó hasta donde le habían indicado los jóvenes, las 2 mujeres adolescentes se bajaron del taxi diciéndole que supuestamente iban a traer el dinero que les faltaba para pagar la carrera. Los adolescentes hombres se quedaron ahí y luego de varios minutos ellos procedieron a asaltar al taxista. Es ahí donde se inició un forcejeo entre el taxista y los adolescentes. Uno de los adolescentes sacó un arma y le disparó al taxista. Pensaron obviamente que le habían privado de la vida sin imaginarse que realmente el hombre había sobrevivido. Pablo Enrique Ceballos fue encontrado aún con vida y logró pedir auxilio. Él se encontraba gravemente herido y fue trasladado rápidamente a un hospital. Cuando él se logró recuperar, ayudó a la policía con los retratos hablados de los adolescentes. Es ahí que con esa pista logran capturar a la primera implicada, que en este caso fue Mónica Larco. Posteriormente detuvieron a Luis Quispe y tras varias investigaciones fueron cayendo uno a uno los miembros de la pandilla del terror. Con la información del paradero de Hermosa, Fausto Terán sacó una orden de allanamiento y organizó un operativo con agentes de la OID, Oficina de Investigación del Delito, y el GIR, Grupo de Intervención y Rescate, para ir tras la captura de Hermosa.
El 14 de enero de 1992, en horas de la madrugada, el contingente policial se ubicó en el exterior de la casa donde residía Hermosa. La policía ingresó por un pasillo que daba a la habitación del sospechoso, el cual, coincidentemente, esa misma noche no se encontraba descansando en su habitación, sino que había intercambiado de cuarto con su madre. Un error de los oficiales alertó a Hermosa, quien sacó su arma de 9 milímetros, desatándose así un cruce de balas entre los oficiales y el sospechoso. Al tratar de huir, él detonó una granada que tenía guardada en su velador, provocando una explosión que tumbó una de las paredes encima de los agentes en medio de todo el caos. Después de ese suceso, caía abatida trágicamente la señora Amada, quien fue impactada por 11 balas y falleció al instante. Posterior a esto, 15 minutos después, Hermosa era capturado cuando él intentaba huir por una ventana. Lo más sorprendente de todo esto era percatarse de que él no tenía ni un solo rasguño ni una sola herida. A las primeras horas de esa misma mañana, Hermosa fue llevado al penal García Moreno, donde los medios de comunicación y la ciudadanía se sorprendían al comprobar de que tan solo con 15 años era el autor de más de 15 víctimas. Es ahí donde la prensa y los agentes policiales le dieron el sobrenombre del Niño del Terror debido a la frialdad con la que narraba todos los hechos terribles que él había cometido. Las primeras declaraciones de Juan Fernando Hermosa eran confusas. Sin embargo, él aceptaba ser el autor intelectual y material de los crímenes cometidos. Una de las principales incógnitas que surgieron era saber de dónde había sacado el arma de 9 milímetros. Al ser interrogado, Hermosa confesó que obtuvo el arma por medio de un agente activo de la policía llamado Aníbal Puchaicela, quien era su conocido y por dinero accedió a darle municiones, para posteriormente presentarle al cabo Gómez perteneciente al GIR, quien le vendió el arma de 9 milímetros. Me consideraba un policía y no un delincuente. Porque si no me hubiera dado el arma a mí, yo no hubiera matado a nadie. ¿Cuándo te dan un arma? No sé si yo no voy a conseguir un arma. Al tener esta confesión y con las evidencias, ellos fueron destituidos de sus cargos y detenidos cumpliendo su pena en el penal García Moreno. Después de su captura, Juan Fernando Hermosa fue condenado a cumplir solamente 4 años de prisión en el Centro de Rehabilitación Virgilio Guerrero. No obstante, varias incógnitas aún quedaban por resolver y fue debido a todo ello que las investigaciones continuaron al estar él tras las rejas. Cuando él narraba los crímenes, daba de notar que lo hacía por el placer de quitarle la vida a otra persona. Tiempo después, Hermosa intentó cambiar su versión para disminuir su culpabilidad, implicando a un general de nombre Joffre Lima, quien decía que supuestamente lo había contratado para quitarle la vida a un taxista, debido a que ese hombre había ultrajado a su hija y por ese motivo ella se había quitado la vida. Fausto Terán se puso a investigar este hecho, pero atando cabos y viendo las evidencias se percató de que esto era una mentira de Hermosa. Lo que había sucedido es que Hermosa, al estar en el centro de rehabilitación, había tomado un periódico y había leído esta noticia. Entonces a él se le ocurrió que si decía esto, de algún modo él podía reducir su condena, inculpando a este general. En su estancia en la prisión, él fue analizado por diferentes psicólogos que afirmaban que él tenía un alto coeficiente intelectual, que era un líder nato, que sentía sobre todo gran resentimiento social y sufría de psicopatía amorfa o conocida como trastorno antisocial de la personalidad. Sin embargo, pese a estar encarcelado, él se terminó convirtiendo en un líder dentro de la cárcel. Solo pasó 1 año y 4 meses hasta que el día de visitas logró que su enamorada Yadira de ese entonces camuflara un arma y se la entregara. En la madrugada del 18 de junio de 1993, le quitó la vida con 5 disparos al policía que intentaba detenerlo, escapando de prisión junto con 10 jóvenes. Él huyó hacia Neiva, Colombia, y posteriormente se trasladó hacia Bogotá, donde sobrevivió con el dinero de las ventas de unas joyas robadas, pero terminó contrayendo una fuerte amigdalitis y fue nuevamente detenido por la policía colombiana.
en la localidad fronteriza de Lorito. Es así que debido a la peligrosidad que él representaba, fue llevado a los calabozos del centro de detención provisional y posteriormente reingresado al centro de rehabilitación Virgilio Guerrero. Y con el paso del tiempo, él terminó cumpliendo lo que le quedaba de su condena. Fue liberado en enero de 1996. Tras su liberación, él se fue a vivir a la provincia de Sucumbíos junto a su padre. Por todas las noches siguientes, él siguió frecuentando diversos bares y discotecas aledaños del área de donde él residía. Una noche salió y no regresó más. El 28 de febrero de 1996, en su cumpleaños número 20, fue encontrado sin vida por un grupo de campesinos a orillas del río Aguarico. Tenía claros signos de haber sido torturado y su rostro era realmente irreconocible. Mediante los documentos hallados en su cartera, se supo que la víctima era Hermosa, ya que portaba su último carnet estudiantil y la boleta de libertad extendida por el Tribunal de Menores, y un recorte de periódico que titulaba El síndrome Hermosa en todo el país. Este fue el final de Juan Fernando Hermosa, quien se cree fue privado de la vida a manos de sus enemigos, ya que existía mucha gente que no se encontraba contenta con el hecho de que él haya tenido que cumplir solamente 4 años de prisión, ya que si nos ponemos a pensar realmente, él ni siquiera terminó cumpliendo los 4 años, sino su pena fue mínima debido a que él se escapó por un tiempo de la prisión. Debido a todo esto es que él tenía muchísimos enemigos y pues por obvias razones no lo querían con vida. Es así que nunca se llegó a encontrar a los responsables de su fallecimiento. Algo que quiero mencionarles es que en la mayoría los miembros de la pandilla del terror se rehabilitaron, salieron absueltos y ya ni siquiera se encuentran aquí en el país. Solamente uno de ellos siguió delinquiendo, siguió por ese mismo camino y fue Luis Aníbal Quispe, quien de hecho este 2020 falleció a sus 45 años. Y bueno, chicos y chicas, hemos llegado a la parte final de este caso. Quiero dejarles en claro que mi investigación se basó específicamente en noticias de la época, en diferentes papers de internet y también, muy importante, en el documental Tras la sombra del niño del terror de los hermanos Oasti. Y pues bueno, si les gustó este video, por favor no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis siguientes videos, de dejarme su super like, sus comentarios aquí abajito y también por favor seguirme en mi Instagram. Entonces espero que tengan una linda tarde, día, noche, lo que sea que estén teniendo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!